rápido pasan los memes. Sí, siento que esto ya lo hemos conversado varias veces, pero Sí, no me deja de sorprender lo efímero que son los memes. Metáfora de la vida. sí. Sí, esa palabra me gusta, efímero. Estamos en una era efímera. Sí, sí, o sea, esto de los datos que se van borrando, que ya había dicho en un capítulo anterior, de que hay un meme y que después si lo queréis volver a ver, por mucho que busquéis hacia abajo, no encontráis. Y desapareció el meme. O sea, si no le tomaste una foto, si era un video, no lo grabaste, dejó de existir. Y quizás, si tienes suerte, en un mes después, oh, este era el meme que vi hace mucho tiempo atrás. Sí, me ha Y, pasado. y eso habla como este mundo efímero que estamos viviendo. El mundo de corto plazo que estamos viviendo. Claro, de eso mismo te iba a sugerir que quizás hay alguna relación entre, por un lado, vivir en una sociedad cuya entretención al menos es muy mediática, si los memes son efímeros, pero que también otro tipo de actividades que conforman nuestro convivir, nuestra existencia también son muy de corto plazo. Entonces, bueno, se parece una introducción quizás interesante, acertada para nuestro capítulo de hoy. ¿Qué te parece? Sí, por supuesto. Así que bienvenidos todos a un nuevo capítulo, el quinto capítulo de Vivimos. Vivimos en una society efímera. Claro. Bueno, pero ¿cuál es el problema con el cortoplacismo? Primero, ¿qué es eso el cortoplacismo? ¿Por qué osas decir tú, Rodrigo, que existe ese fenómeno llamado cortoplacismo en nuestra querida democracia chilena contemporánea en tiempos de pandemia? Mira, yo lo que hago es leer en Instagram posts donde critican el cortoplacismo y yo lo replico nomás, así que no tengo idea. Ya, muy bien, lo entendió todo. Lo entendí todo. Eh, ¿Te parece si primero hacemos una definición? ¿Qué se entiende por cortoplacismo? Yo no soy muy amigo de las definiciones, pero ok, te lo concedo. Al menos para que tengamos una idea de qué estamos hablando, porque si Sí, no podría pasar que nos ponemos a discutir tú y yo y al final resulta que no estamos hablando de lo mismo. como Eso me suele pasar y muchas veces nos ha pasado. sí, es cierto. Ya, ¿qué sería entonces cortoplacismo? No sé, pensé que tú lo ibas a definir o quieres Eh, que lo haga yo. Mira, yo tengo una definición de la RAE. A ver, la RAE porque la RAE dice la verdad sobre el lenguaje español. Sí, que persigue resultados o efectos a corto plazo. ¿Ya? Entonces, si hablamos de política cortoplacista, como verán que es el título de este capítulo, de este episodio, quiere decir que serían políticas que persiguen resultados o efectos a corto plazo. Muchas gracias. Adiós. Bravo. O sea que hablar de políticas en tiempos de pandemia significa hablar de políticas cortoplacistas. Eh, a ver, yo creo que eso es interesante y quizás por eso a ti no te gustan mucho esto de las definiciones, porque siempre la vida real está lleno de matices. Y, y la palabra cortoplacismo en la sociedad actual tiene una connotación algo negativo. Sí, muy Se- negativo. si se acusa a O sea, alguien de llamar corto, cortoplacista es como decir inmaduro, es como decir no sí, tiene visión, pensamiento futuro. no tienes Claro, pensamiento. no tiene visión. Claro. Y por definición, según la RAE, efectivamente pensar en pandemia, en tiempos de pandemia, sería cortoplacista. Porque, bueno, es pensar en resultados a corto plazo. Pero no sería negativo. Entonces sería contradictorio con la percepción que solemos tener de cortoplacismo. Te doy ese punto de por qué no es muy bueno siempre guiarse por una definición tan estricta. Claro, pero mira, quizá, o sea, no me interesa mucho tener rigor conceptual. Sí que nos entendamos, pero bueno, yo comparto contigo esto de que cortoplacismo muchas veces es tenido como algo negativo, algo indeseable. Y en ese sentido, quizás para alivianar esto sería bueno utilizar otro concepto para hablar de perseguir cosas a corto plazo, pero que no tenga esta implicancia negativa, hablar de emergencia, por ejemplo. Las emergencias siempre son a corto plazo y sin embargo son cosas necesarias, son cosas que surgen y que obviamente hay que buscar la manera de resolverlas. Podríamos decir que la pandemia es una emergencia. Entonces ya hablaríamos de medidas de emergencia y no medidas cortoplacistas, por ejemplo. Claro, o sea, eso es una posibilidad, pero a mí me parece que cuando uno habla de cortoplacismo, precisamente tiene este sabor como medio amargo, porque
implica que es algo que pudo haberse hecho de otra manera. Sí, yo creo que eso es clave. Cuando uno, comillas, acusa de cortoplacista o de cortoplacismo, está dando a entender de que habían variables de largo plazo que no fueron consideradas, escenarios de largo plazo que no fueron considerados. Y por eso se denomina a alguien cortoplacista. Claro, y en eso sería distinto de una emergencia. Una emergencia es algo que pasa de forma inesperada y a lo cual no se puede tomar medidas anticipadas, al menos hasta cierto punto. O sea, un terremoto. Bueno, nosotros sabemos que Chile es un país sísmico y que puede pasar un terremoto en cualquier lado. Pero hasta cierto punto, un terremoto es algo que simplemente llega y que, no, y que puede ser una emergencia. O no sé, un paro cardíaco. O una emergencia. O la pandemia. Claro, una pandemia también. Y entonces el cortoplacismo vendría a ser otra cosa, que sería algo que sí se pudo haber hecho pensando a largo plazo, pero no se hace. Igual es confuso porque en un caso de un terremoto igual uno sabe que Chile es un país sísmico. En el caso de una pandemia, tú me decías ayer que igual la comunidad científica sabía que, no cuándo, pero que eventualmente iba a haber un virus que iba a ser una amenaza global. O sea, son cosas que igual se pueden prever, pero ¿hasta qué punto se pueden tomar medidas? Claro. Porque al otro extremo, creo yo que al otro extremo del cortoplacismo está quizás la paranoia, como el preocuparse por quizás excesivamente de cosas que son muy poco probables. A ver, ¿puedes profundizar un poquito más en eso? No sé, yo podría pensar, oh, puede que justo mañana lleguen los extraterrestres y nos quieran exterminar, entonces voy a gastar todo el presupuesto del mundo en construir defensas contra los extraterrestres. Muy buen ejemplo. Sí, no, estoy diciendo claro, quizás es una exageración, pero se entiende muy bien ese sentido de la paranoia. Claro. O sea, y lo mismo uno podría acusar de paranoia el caso de los virus. Porque sí, uno podría decir, ya, es razonable que la sociedad gaste cierto presupuesto en investigación científica que nos permita, entre otras cosas, estar más preparados frente a casos de pandemia y cosas así. Pero ¿hasta qué punto? ¿Deberíamos gastar todo nuestro presupuesto en eso porque puede llegar en cualquier momento? Si hacemos eso, estaríamos dejando sin atender otros problemas. Y ahí estaría el problema, ¿no? Valga la redundancia, de ser paranoico, de no saber medir qué tanta atención merece cada cuestión. Y precisamente por eso luego pueden ocurrir emergencias, porque siempre estamos hablando de probabilidades, pero puede pasar que aquello que tenía un 1% de probabilidades termina siendo. Claro, o sea, Chile siempre ha estado más preparados para terremotos, que era lo más probable. Quizás preparados incluso para conflictos con los países vecinos, pero posiblemente con probabilidad de 1% se esperaba una pandemia, y sorpresa, ocurrió ese 1%. Aquí estamos, porque vivimos. No lo entendimos todo. Porque vivimos en una pandemia. Me gustaría como hacer un resumen de lo que hablamos de este cortoplacismo para ver si estamos hablando del mismo marco. Dale. Habría que, para cuando hacemos referencia a medidas o decisiones cortoplacistas, estamos hablando de que se cumplen aparentemente tres condiciones, en principio. Primero, que se tiene una mirada a corto plazo. Sí. Segundo, que no existe el sentido de urgencia o de inmediatez, en el sentido de que no es una emergencia. Dicho de la forma contraria, si hay una emergencia entre medio, la medida no sería cortoplacista, porque sería una medida de emergencia, ¿cierto? Y la tercera condición que pude detectar mientras estábamos hablando es que para que sea una medida cortoplacista, además, no tiene que considerar las variables a futuro. Porque tú puedes tener una mirada a corto plazo, o una decisión a corto plazo, pero que hayas considerado lo que puede pasar a futuro. Y decir simplemente, ¿sabes qué? A futuro no va a afectar. Ya comprendo y de hecho se me ocurre un ejemplo. Así como, ya, ¿qué voy a comer hoy? Eso es una decisión a corto plazo. Por ejemplo. Pero puedo estar también pensando en mi dieta en general. Así como, tengo que comer legumbres porque es bueno comer legumbres, así que hoy día voy a comer legumbres. Estoy tomando una decisión a corto plazo que voy a comer hoy, pero también pensando en variables a futuro. Claro. En ese sentido, entonces, cuando queramos, comillas, acusar, comillas, a alguien de cortoplacista, hay que evaluar si se cumplen estas tres cosas. Mirada a corto plazo, sin considerar las variables a futuro, y que no estemos en contexto de una emergencia.
Sí, sí, estoy de acuerdo, o eso digo ahora, no sé, quizás después Ya. me doy cuenta de problemas. A destrozar gente entonces. Ayer tú dijiste que... Yo te hice una pregunta. ¿En serio? ¿Qué pregunta me hiciste? ¿Ser cortoplacista es equivalente a ser un mal político? Y tu respuesta fue un rotundo sí. No, no, sí, sí, dije que sí, y sigo pensando que sí. Ya, ahora explícate. Eh, bueno, es que a mí me parece que la política tiene que ver con decidir qué queremos ser como país, simplemente. Y que el ser cortoplacista es como caminar cuando hay mucha neblina, ¿cachai? O sea, ya estamos seguros de que estamos viendo bien, pero de pronto no nos damos cuenta y tenemos un poste aquí al frente y nos pegamos. ¿Te ha pasado? Sí, creo que 2 veces me he pegado con un poste. Oye, No, es pero una en un día con niebla nublado. y otro de puro pavo. A mí también me ha pasado. También me ha pasado de puro pavo y hoy qué dolor más grande. De verdad uno queda casi viendo estrellitas, así como medio mareado. Y hoy varias veces han estado cerca de atropellarme de, de puro pavo. Bueno, pero como te iba diciendo, sí considero que el cortoplacismo en la política es malo porque impide entonces impide ver el poste, impide ver cuáles son los objetivos y los proyectos que van más allá de un periodo de 4 años o de 8 años, sino Ya, o sino que sea, bueno, eso, no tenemos poder de decisión en convertirnos, sino simplemente somos aquello a los que la marea nos arrojó. o sea que, según entiendo, lo voy a simplificar mucho quizás. Para ti, un político cortoplacista es mal político, por cuanto la política, por definición, es de largo plazo. Yo no diría por definición, o sea, la política puede ser de muchas maneras, también existe política cortoplacista. Lo que estoy diciendo es que esa política cortoplacista es mala, y por eso el político que la practica es un mal político. Y la razón del por qué digo esto es que sí, considero que la política tiene que ver con definirse, con definir una sociedad, qué es lo que la sociedad quiere ser. Y si es que no tiene pensamiento a largo plazo, entonces no puede tener tampoco una identidad y está continuamente en crisis. No me refiero a la crisis económica, sino a una crisis quizás más importante, una crisis de identidad. Claro, Ese sería mi entonces, problema. pues una mirada cortoplacista, si bien es posible hacer política así, y sería un tipo de política, podría llevar a resultados no deseados. Sí, sí, o sea, sin... Que eso es lo que intento cuestionarte a ti. Porque tú me dices, eh, la- los políticos cortoplacistas son malos. Y son malos porque hacen política cortoplacista. Y la política cortoplacista es mala. Y es mala porque es la que no te Bueno, gusta. ya se me ocurrió una justificación A ver, mejor. justifico esa respuesta. Ya, mira, voy a dar el mismo ejemplo que di antes. Eso de comer lentejas que era una medida cortoplacista, pero que consideraba objetivos a largo plazo. Y esto sería malo porque si yo no considero esos objetivos a largo plazo, puedo terminar comiendo cualquier cosa y arruinar mi cuerpo, arruinar mi dieta. Entonces de la misma manera pasaría con la política, que en la medida en que es cortoplacista, eh, puede terminar volviéndose contra sí misma. ¿Por qué se volvería contra sí mismo? Porque en la medida en que atiende intereses inmediatos y estos intereses van cambiando, se impide apuntar a otro tipo de ideales como el tener concordia civil y puede pasar, por ejemplo, que hayan tensiones políticas y finalmente grupos que entre sí se llevan mal y se atacan y finalmente una guerra civil o lo que sea. En cambio, si uno tiene en mente que un proyecto a largo plazo, la principal prioridad tiene que ver con conseguir ir todos juntos, a donde sea, pero ir juntos. Claro, pero creo que tú estás tomando un principio. Estás tomando como principio de que es deseable, que es bueno, esa mirada en conjunto. Sí, claro, porque eso es hacer política. Pero volvemos a lo mismo, po. La política entonces es a largo plazo. Sí, sí, tienes completa razón. En mi razonamiento hay un supuesto de que es mejor hacer política en la cual estamos juntos que hacer política en la cual cada uno va por su lado. Ya. Y bueno, a ver, lo importante más allá de si uno puede estar de acuerdo con ese principio,
quizás podemos estar de acuerdo de que principalmente los políticos en Chile pareciera que están de acuerdo con ese principio, al menos en el discurso. Sí, el mismo intento de tener una carta constitucional es como un proyecto de que, ok, nosotros somos un país, somos uno, que nos regimos por estas leyes, que son solo unas. Bueno, esto no se da porque hay países federales, pero el nuestro no es el caso. Claro. Y es una constitución de la cual participamos todos. O sea, es este principio de... que dices Claro, tú. de colectividad. Y para que este principio de colectividad se dé, bueno, implica esta mirada a largo plazo. Sí, Por tanto, una política cortoplacista en Chile, bajo ese principio, estaría incorrecto esa mirada a corto. Es decir, eso nos da cabida, según el propio discurso que se da en la política chilena, nos da cabida para poder cuestionar y considerar malos a nuestros políticos cortoplacistas. sí. O sea, y no me gustaría dejar la discusión solo en abstracto, sino llevarla a la práctica. Pienso, ¿por qué pasó esto del año pasado en octubre? ¿Qué lo catapultó? Por supuesto, hubo una serie de sucesos y también un escenario social que se había estado gestando años atrás, décadas atrás. Pero me parece que al menos la forma principal de hacer política ha sido cortoplacista en estos últimos años. Yo creo que estás Que equivocado. pareciera que los... ¿Sí? Porque todos sabemos que todos sabemos que lo de octubre fue el comunismo internacional, financiado por Fue Maduro y por Cuba. el chavismo. Sí, Y Putin también. Aunque y no es Putin. comunista Putin, pero Sí. también. Y, Y el 5G. el 5G de los chinos. Así que nada de cortoplacismo en Chile. No, nuestros políticos son buenos, pero hay malditos rojos intentando de meter mano en nuestro país. Bueno, volviendo a lo que te decía, pareciera, no sé si tú estarás de acuerdo, pero a mí al menos me parece que mucha gente piensa, y tiene razones para pensar así, que los políticos solo se mueven cuando hay una explosión social. Y ya lo vimos en octubre, o sea, pasó esto y de un día para otro el Congreso se movió como nunca. ¿Y qué es eso sino cortoplacismo? De un día para otro la vine socialdemócrata. Claro, pero también es algo que se había estado dando antes y que se ha dado también estos últimos días a propósito del paro de camioneros también, que tratamos la vez pasada. Pero, no sé, pienso el 2011, todas estas protestas estudiantiles y desde entonces recién empezaron a articularse de un modo más, con más prioridad todas estas políticas de educación, proyectos como la gratuidad y cosas así, que bueno, han tenido su alto y bajos, pero que se han visto movilizados solo por presiones sociales. Y cuando la política necesita de presiones sociales para movilizarse, es que claramente cortoplacista. Y hay un peligro en eso, claro que hay un peligro en eso. O sea, A mírenlo ver, como no, estamos ahora. yo ahí no estoy de acuerdo contigo. ¿Y por qué no? No, porque estarías diciendo de que tú dijiste, cuando la política se mueve por manifestaciones sociales, ¿cierto? ¿Sí? Es porque es una muestra de cortoplacismo. No dije exactamente eso. A ver. O sea, mi punto es cuando la política necesita de explosiones sociales, de movimientos sociales para funcionar, porque de otro modo estaría estancado, eso es cortoplacismo. Ya, no estoy de acuerdo con eso. O sea, mi problema no es que haya movilizaciones, mi problema es que sin ellas la política no funciona. Claro, y estoy de acuerdo que muchos dicen eso. Y probablemente yo estoy de acuerdo con eso, pero no es el momento para poder hablarlo y analizarlo. Pero pongo en duda eso. Esa conclusión de que sería A ver, cortoplacista. dude, Dudo. ¿Qué más tengo que hacer ahora? explique su duda. Ya. Me parece que existe la posibilidad de que estos estallidos sociales pueden ir de la mano de prioridades cortoplacistas de la gente. Es decir, la gente puede estar diciendo, hoy yo creo necesitar esto. Por ejemplo, a ver, imaginemos que se hace una manifestación para que abran las fondas. La gente podría hacer una manifestación, un estallido social, por las fondas, para celebrar el 18. En ese sentido, bajo tu principio, estaríamos diciendo que el gobierno, al no habilitar estas fondas, estaría siendo cortoplacista. No, eso no tiene que ver con lo que yo dije. ¿Por qué? No, porque, o sea, no me refiero a darle el gusto a la gente o a no darle el gusto a la gente, sino a que recién se empiecen a discutir las cosas a nivel político una vez ocurren las protestas y no antes. ¿Cachai? Pero sí, pero en lo que dice sí reconozco un problema importante y es que no consideré el caso de la gente que puede tener intereses a corto plazo también. Ese es el punto. Puede que la gente
y no estoy diciendo que eso haya pasado con este estallido social, por favor, puede que la gente tenga prioridades cortoplacistas y que el gobierno o los políticos, muy al contrario, estén viendo a largo plazo. Entonces la gente dice, oye, hoy no se están preocupando por mí. ¿Qué me importa a mí lo que pueda pasar en 20 años más? Necesito que se preocupen hoy, de estas prioridades que tengo hoy. Entonces también se puede llegar al mismo resultado, pero con todo lo contrario. Por eso no me parece buena conclusión. Ya, ok, está bien, estoy de acuerdo contigo. Me parece que es complementario. O sea, que por un lado habrían políticos que yo creo que en general son cortoplacistas, pero también la gente o en ciertos momentos es también cortoplacista. Igual me pasa que, como hablamos al comienzo, no es tan claro cuándo es cortoplacismo y cuándo es emergencia. Sí, y también cuando no es cortoplacista. También se me hace difícil. ¿Cómo detecto que una prioridad o un tema que se está abordando esté siendo cortoplacista o no? No sé, me siento como en una aporía. Pero en principio usaría el ejemplo que di de las legumbres. ¿Ya? ¿Te gusta el león? Sí, me gustan mucho las legumbres. Las lentejas sobre todo me gustan. No, pero me refiero a que en la medida en que una decisión que es de ahora, es decir, el que voy a comer hoy, sea compatible, digamos, con un principio más amplio, una cierta consideración de la dieta en el ejemplo, no sería cortoplacista, al menos en este sentido peyorativo. Entonces, si estamos en una pandemia y yo hago una política que obviamente está pensada para ser aplicada ahora, pero sin embargo esa política también tiene en consideración los efectos a largo plazo, entonces no sería peyorativa. Pero siguiendo el ejemplo de las legumbres, comes lentejas pensando a largo plazo, ¿cierto? En tu dieta. ¿Sí? Porque, claro, evidentemente la dieta a largo plazo es una prioridad. Pero también quizás eh, puedes considerar de que esa tarde va a estar en una cita con la persona que te gusta, que estás intentando de conquistar. Y puede ser de que comer legumbres, comer lentejas, se pueda traducir en un impasse, algo incómodo. Entonces te pondría en esa disyuntiva de cuál es la prioridad a largo plazo que tengo que valorar más. Entonces así, llevado a la política, un grupo de políticos te podría decir no, a largo plazo esto es lo importante. Y otro te puede decir no, eso es cortoplacista, lo realmente importante es esto. Y otro no, lo realmente importante a largo plazo es esto otro. Y así, nuevamente, llegamos a esa encrucijada de, bueno, ¿cuál realmente es la visión de largo plazo, comillas, correcta? No me parece que haya una visión de largo plazo correcta. O sea, eso del que no haya una decisión unánime es parte de la política y está bien. Sí. En la medida en que se reconozcan distintas aristas, pero que todas ellas tienen pensamientos a largo plazo. Ya. O sea, si hay dos visiones contrapuestas, pero ambas apuntan hacia el futuro, perfecto. Claro. Oye, pero veamos, porque tú te llenas la boca acusando a nuestros políticos, a nuestros queridos políticos que se esfuerzan durante años para poder llevar adelante nuestro querido país, nuestra patria. Los acusas de cortoplacistas. ¿Por qué? ¿Por qué tú osas a eso? ¿Tienes algún ejemplo acaso? ¿Ah? Contesta, contesta. Sí, claro, tengo muchos ejemplos. Bueno, No te creo. algunos ejemplos, ¿no? A ver, a ver. No, pero algunos del pasado que ya mencioné, como el caso de los estudiantes, o sea, en el 2011, las revueltas de estudiantes, que luego, mal que mal, se transmutaron hacia la creación de algunos partidos políticos y cierta agenda política que tiene que ver con esas demandas estudiantiles. Ya, pero En otras palabras, ¿dónde está el cortoplacismo ahí? no, el cortoplacismo no está en las demandas estudiantiles, está en el funcionamiento Previo. de la política que solamente responde una vez hay un estallido social. ¿Sabes qué? A mí me hizo mucho clic esto de la educación, pero en otro sentido. Y es que quizá esto un poco este sesgo de confirmación, pero he escuchado a expertos y expertos en tema educativo al margen de algún grupo político y también a gente de grupos políticos de izquierda afirmar que consideran de que la decisión de la gratuidad, por ejemplo, que fue uno de los resultados del 2011, la manifestación estudiantil, lo consideran un mal resultado.
¿Ya por qué? Principalmente porque no aborda el problema de fondo. Podríamos decir de una u otra forma es una solución parche, pero la desigualdad de la educación y los problemas de fondo dentro del sistema educativo seguían presentes. Por tanto, quizás enfocar recursos en otras áreas hubiese sido mucho más efectivo, más productivo. Pero, y esto ya es de mi cosecha, uno podría decir, pero claro, los que se estaban manifestando eran aquellos que iban a entrar a la universidad o los que estaban en la universidad. ¿Y cuál era la medida para que apaciguar los ánimos? Una medida a corto plazo, que sería, hey, aquí tienes su gratuidad. Tú que vas a entrar el próximo año a la universidad y estás protestando porque quieres estudiar gratis, ya lo tienes, tranquilo. No te preocupes por la calidad, porque vas a estudiar gratis. Y eso es un ejemplo, a mi parecer, de una medida cortoplacista, con consecuencias, yo creo, bastante lamentables. Sí. Bueno, si lo pones así, estoy de acuerdo. Lastimosamente no conozco ese tipo de estudio y no puedo opinar más al respecto. Pero igual revela una cierta lógica de hacer política cortoplacista. Es decir, que en las campañas políticas se tienen en cuenta ciertas promesas, bueno, las campañas prometen cosas. Yo cuando sea senador voy a luchar por esto, por esto, por esto. Y apuntan a cierto target de ciudadanos. No solo a cierto sector ideológico, sino a cierta edad o a cierto territorio, Grupo al social. distrito electoral, claro. Y entonces son cortoplacistas en la medida en que se preocupan más por crear algo que puedas satisfacer en el periodo en el que están en el cargo y no por preocuparse por cosas que queden más allá. Y mira, voy a suponer que es cierto lo que tú dices, y igual esto puede ser que sea como muy sesgo de confirmación, pero la gratuidad, digamos, es algo que da resultados de forma inmediata. Si yo soy un político y yo apunto por la gratuidad, entonces, bueno, votan por mí, yo elijo la gratuidad, perfecto, ya en 4 años me reeligen porque esa gente está feliz. Pero en cambio, hacer una política educativa más profunda, que se centre, por ejemplo, en dar una educación de calidad en las etapas tempranas, recién va a manifestar sus resultados 20 años después, o 18 años después, o 15 años después. Es decir, los votantes que van a estar agradecidos lo estarán cuando ya haya pasado mi cargo. Sí, Y eso es cortoplacismo. sí, por supuesto. Y de hecho, eso es súper importante. ¿Cómo luchas contra eso? ¿Por qué digo luchas? Porque, bueno, no es deseable. Y hacer no deseable, deberíamos, creo yo, hacer el esfuerzo para evitarlo. Entonces, ¿cómo luchas contra eso que es natural? Que, que la gente espere resultados hoy, para sus problemas hoy. Y cómo congenias eso con la política, con el sistema político. Que de una u otra forma el mismo sistema le está exigiendo a los políticos, oye, ya, pues, resultados inmediatos. Claro, no sé, pero lo que sí puedo Gracias, decir, muchas, muchas. no sé, hoy ya no soy asesor, así que no voy a dar respuestas. No, Falla. pero sí podría seguir dando ejemplos de distintas experiencias políticas que a mi parecer son cortoplacistas. Y es que se podría hablar de cortoplacismo en dos sentidos, creo yo. O sea, ya dedicamos un espacio para caracterizar este concepto. Pero es que por un lado estamos hablando de políticos cuyas soluciones pretenden dar resultados a corto plazo, como lo que hablamos recién, pero también podría hablarse de cortoplacismo en la medida en que los políticos intentan salir del paso, en la que se presenta un problema y entonces crean una ley así un poco a la rápida y que se apruebe en el momento en el que está como para apaciguar la sociedad. Eso. Un buen ejemplo que quizás podría extenderte ahí. Lo que pasó con el gobierno y el 19 de octubre. Sí, claro, por supuesto. Sí, quizás es el caso más insigne, pero no es el único ni de por lejos. Toda esta tendencia de llamar las leyes por cierto nombre refleja un poco que Sí. estas leyes se crean a medida de cierto caso y las protestas que suscitan ese caso. Entonces estoy pensando en la ley Cholito o un conjunto de muchas leyes que tienen nombre. Claro, es como una forma de decir, miren, los escuchamos. Y tenemos esta ley con este nombre. Claro, entonces eso me parece que igual se puede considerar cortoplacista, pero en otro sentido, ¿no? En el sentido en el que se crean leyes para salir del paso, que de por sí no es malo, porque bueno, si se reconocen que una ley importante, bien, pero no sé
pero no sé si es el modo de hacer política que me gusta. Y viendo un poco cosas más actuales. Como si estuviésemos hablando de cosas de hace 20 años atrás o 50 años atrás. Estamos hablando de cosas de hace 10 meses nomás, pero bueno. El retiro de los fondos de la AFP. Y la noticia que surgió hace poco, de que algunos parlamentarios están proponiendo un segundo retiro de un 10%. ¿Podría llegar a ser eso una medida, una consideración, una visión cortoplacista? Para algunos quizás sí, para otros quizás no. Wow. Grandes reflexiones. Gran reflexión. Ya mira, podría, con todo lo que hemos hablado ya, decir algunas cosas. Lo primero es que es difícil catalogar si es que estamos hablando de cortoplacismo, así como algo peyorativo, o estamos hablando de una emergencia. Ya lo hablamos cuando era el primer retiro. Hay familias que pueden estar pasando necesidades y que necesitan soluciones ahora, porque viven al día o lo que sea. Y quizás ahora también. Y entonces en ese caso quizás sería más apropiado entenderlo como una emergencia y no tanto como algo cortoplacista, porque se necesita. Estoy de acuerdo. Entonces, bueno, por un lado está esa ambigüedad que no sabemos si se puede considerar de una forma u otra. Pero por otro lado, ciertamente hay políticos que cuando hacen estas propuestas, lo que esperan es ganarse el favor de la gente ahora, ser reelectos, quizás tener más puntos para las encuestas y eventualmente ser los protagonistas de esta nueva etapa que está iniciando con discusiones constitucionales, cosas así. Y sin importarles qué va a pasar en 20 años, 30, 40 años, cuando se den realmente los efectos de estos retiros de fondos, cuando afecten a las pensiones. Pero ese es un problema del futuro que podría ser, al menos, voy a dejarlo dar el beneficio de la duda, que a estos políticos no les importa. Claro. Claro, y también alguien te podría decir, es que ¿sabes qué? Estas medidas directamente lo que buscan es dar un paso para que sea el fin del sistema de AFP. Por tanto, no sería cortoplacista, porque estén miradas a largo plazo. Sí, pero es que en ese caso la discusión sería distinta. O sea, la discusión no se articularía en torno a la necesidad del momento, sino en torno a si es bueno o no es bueno tener el sistema de pensiones actuales. Claro. Discusión que existe en lo popular al menos, pero no sé si se está dando en el Parlamento. Claro. Y en ese sentido creo que surge otra cosa importante, y es que uno tiene que, comillas, juzgar las decisiones políticas según el discurso público. Porque uno puede empezar a elucubrar, decir, no, mira, porque Pamela Giles es una de las que está promoviendo esto, no, lo que quiere Pamela Giles es destruir el sistema de AFP, por tanto esto es evidentemente una estrategia para destruir el sistema de AFP a largo plazo. Sí, pero bueno, mientras ella no diga, si ella dice, estoy proponiendo esto porque la gente lo necesita, bueno, tenemos que analizarlo con ese discurso. Y quizás eso nos puede llevar efectivamente a decir que, bueno, a corto plazo, porque por un lado quizás está abordando una emergencia, pero ¿qué pasa a largo plazo? ¿Qué pasa con las pensiones, como dijiste tú? Otra noticia a corto plazo es esto de que está acercándose las fiestas patrias y que el gobierno anunció que al menos dos medidas que puedo destacar ahora, y es que primero va a haber un permiso especial para poder juntarse en familia a celebrar hasta un límite de 10 personas, creo, celebrar estas fiestas patrias. Y una segunda medida es que van a adelantar entre el jueves 17 de septiembre y el domingo 20 de septiembre el toque de queda a las 21 horas. Claro. ¿Y por qué dirías que es cortoplacista? Hay mucha gente que lo ha acusado de ser, comillas, cortoplacista, en el sentido de decir, pero hoy estamos en medio de una pandemia, esto tiene consecuencias a largo plazo. ¿Alguien quiere pensar en las consecuencias a largo plazo? Ya mira, sí podría ser así, pero ¿no es un poco paternalista decirle a la gente qué tiene que hacer y qué no tiene que hacer? Así como, usted no puede desear eso, porque si desea eso, le va a hacer mal al país. ¿No es paternalista? ¿Estás diciendo que aquellos que critican las medidas serían paternalistas? ¿Es paternalista el gobierno al dar permiso? ¿O podría llegar a ser o considerar paternalista a aquellos que reprochan la existencia de ese permiso especial? Yo me refiero más bien a lo segundo, porque tiene que ver con restringir estas medidas que le darían más libertad a la gente para juntarse si es que lo consideran necesario.
Sí, podría ser un poco paternalista. Ahora, es siempre como yo creo que un poco problemático, un gran dilema que se da entre hasta qué punto es necesario tomar una cierta medida y hasta qué punto estáis siendo paternalista. O sea, uno podría decir, no hay cuarentena, no hay nada. La gente que tome la decisión por su cuenta, que ellos tomen sus precauciones por sus propias cuentas. Entonces uno se puede preguntar hasta qué punto eh, eso es correcto o es parte del paternalismo. Y yo, y creo que tú también, no sé, creo que lo hemos hablado, estamos un poco en contra de esta idea del gobierno paternalista En contra de un gobierno paternalista. o un Estado paternalista. O O sea que del estaríamos en contra de medidas como la cuarentena, de acuerdo a lo que acabas de decir. No, no, estoy diciendo, no. Lo que yo dije es que se genera ese dilema entre hasta qué punto uno puede decir esto es paternalista o no. Yo creo que lo de la cuarentena no es paternalista. Yo creo que es necesario. Porque hay una serie de aristas importantes que con la simple voluntad de las personas no se podría lograr. Ok, Por ejemplo, lo que pasa con las empresas. Un empresario puede seguir con el deseo de operar y obliga de una u otra forma a que sus trabajadores vayan. Por tanto, se necesita un Estado activo que evite esos casos. Por tanto, no es paternalista, a mi parecer. Pero pueden haber otras medidas, como esto de hasta qué punto se restringen ciertas cosas. Por ejemplo, el obligar a usar mascarilla. ¿Podría ser un poco paternalista eso? bueno, yo tengo entendido que el uso de mascarillas, claro, protege al que lo está usando, pero sobre todo protege al resto. O sea, no es tan efectiva en el caso de yo contagiarme, pero sí es muy efectiva en el caso que si yo estoy contagiado, no contagie al resto. Y en ese sentido, bueno, no es paternalista en la medida en que no busca cuidarte a ti, sino cuidar al resto, de ti. Sí, es una forma de verlo. Posiblemente podríamos, siguiendo otra línea que creo que no viene al caso, podríamos llegar a de que es paternalista. Porque cuál padre o madre bueno, que, no sé, le corta el pelo a su hijo cuando le salen piojos para no contagiar al resto de los niños en el colegio, por ejemplo. Entonces no me parece un ejemplo muy adecuado, pero tampoco sabría muy bien cómo explicar el por qué no. Sí, no, O sea, bien. pero es que, Creo entender tu punto, que la preocupación no va del individuo en sí, que está usando la medida, sino que el resto. Por tanto, ahí como que no está esta idea paternal, que la idea paternal es proteger al retoño. En este caso contrario no es proteger al resto. claro, o sea, en el caso de medidas paternalistas, la idea es proteger al individuo de sus propias acciones. Pero en este caso del uso de mascarillas, estarías no protegiendo al individuo de sus propias acciones, sino de las acciones del resto. La Pero, decisión que podría tomar alguien de no usar mascarilla y está en periodo de incubación, no es asintomático y anda contagiando al resto. Eso no le afecta a él, sino que le afecta al resto. Entonces, por eso la mascarilla. bueno, entonces bajo esa misma lógica analicemos el caso de las fondas. O de las fondas familiares, que se entienda, que no es que va a haber una fonda en el Parque O'Higgins, nada por el estilo, sino fondas familiares que se reúnen hasta 10 personas con este permiso especial. Y hay gente que lo critica, y a ti te parece que esas críticas podrían llegar a ser paternalistas. O plantear la duda. Sí, sí, planteo la duda. Yo no he emitido juicio Ya, todavía. pero para poder discutir, comencemos a tomar un poco de postura, solamente en este juego de poder Este discernir. juego retórico. Claro, este juego Y bueno, retórico. si quieres te doy mi opinión al respecto. ¿Ya? Es que me pregunto, o sea, sí, yo creo que esas críticas son un poco paternalistas. Y la razón tiene que ver con que la política no solo nos cuida, sino que también está formada por decisiones de personas como tú o como yo, y como muchos más, por supuesto. Entonces, es un poco paternalista en la medida en que le está diciendo a la gente, no, tú no puedes tener esto como prioridad. Tiene que ser más importante tu salud que reunirse en familia, aunque sea con formas de seguridad. Y no. Es más importante el que salgamos de esta todos juntos, que es algo que puede ser bastante válido, pero el obligar al resto también a pensar así, y no por la persuasión de argumentos, sino por leyes, igual es un poco paternalista, me parece. Ahora, bajo esa lógica que habíamos hablado antes, ¿no podría considerarse de que es una forma de resguardar al resto? Porque al gobierno estar dando este permiso, yo te podría decir, bueno, está dando este permiso, por tanto existe la posibilidad de que ahora existan más contagios, más uso de recursos médicos.
que se produzca un mayor colapso, que aumente el nivel de contagio. Es decir, tiene una repercusión social, más allá de tu decisión personal y de lo que te pasa a ti, sino que las consecuencias que tiene eso para la sociedad. Y ya hablamos de que eso aparentemente no es paternalista, porque ya no estás pensando en el individuo en sí y el efecto que causa en sí sus propias decisiones, sino que ahora estamos hablando del individuo y cómo esas decisiones afectan a la sociedad. Por tanto, ya no sería paternalista. Claro. Siento que en este capítulo hemos estado en muchos dilemas y este no es o sea, bueno, y este es otro más de esos dilemas porque ¿hasta qué punto todas las acciones tienen repercusiones sociales? Muchas veces se consideran como paternalistas prohibir el cigarro, por ejemplo. Pero alguien que fuma no solo se está dañando a sí mismo, sino también a su entorno y al sistema de salud en la medida en que requiere de un servicio que también es en parte social. Claro, es que me puse a pensar en que quizás si podríamos llegar a hablar de que el paternalismo depende de la intencionalidad con que se toma cierta medida. ¿A qué voy? Si yo tomo la medida de prohibir el consumo de cigarro o restringir el consumo de cigarro pensando en que le haces daño, que te haces daño a ti mismo, podríamos decir, claro, eso es paternalista. Pero si yo digo, aplico la misma ley, pero ahora no la justifico en que te hace daño a ti, sino que justifico que hace daño a los otros que están cerca de ti, ya pareciera no ser una ley o una medida paternalista. Pero ¿y qué pasa cuando se plantean las dos cosas? Es decir, pongo un proyecto de ley y te digo, esta ley es importante porque protege a la gente que, bueno, no sé, imaginemos la ley contra las drogas. No se llama así, pero bueno, prohibiciones de drogas. ¿Por qué se prohíbe la droga? Bueno, porque la gente se autodestruye al consumirla. Esto igual depende un poco de la droga, pero imaginémonos algo como, no sé, el crack. Que realmente consumir crack te destruye. Qué crack que sos, capo. Claro, entonces, y eso tú estarías diciendo que tenemos motivos para decir que es paternalista. Y sin embargo, ese no es el único argumento, sino que también, igual de importante, está el que el narcotráfico y el consumo de drogas está ligado a poner en riesgo a todo un sector social. Y bueno, en ese sentido, la responsabilidad de quienes consumen crack no está solo en ellos, sino que sus efectos se esparcen por otros lados de la sociedad y haciendo que sea un problema social, justamente. Entonces, bueno, simplemente te digo todo esto para problematizar todo como estoy Más haciendo aún, en este capítulo, más diciendo aún. que no es claro en la práctica reconocer cuándo algo es paternalismo de forma la pura o impura, es decir, que también busca otra cosa, que uno podría decir que no es paternalismo. Claro. ¿Y uno podría entonces llevar esto mismo al cortoplacismo o no? De que uno también podría llegar a confundir cuándo es cortoplacismo puro y cuándo es cortoplacismo no puro, que deja ciertas dudas. Claro, pues ya lo hablábamos en el caso de las emergencias, de que la palabra cortoplacismo es muy Pero hay, negativa, pero hay veces que se presentan emergencias y en ese caso ya no es tan negativo porque es un poco forzosa la situación. Y seguramente hay también otros fenómenos que son con límites borrosos. pero es que a mí me causa mucho ruido este término de cortoplacismo, porque ¿cuál es el largo plazo correcto? No lo sé, no lo sé. Es que, O sea, si tú me dices, claro, es una ley para algo de un día, sí, posiblemente es cortoplacista. Pero de algo de 2 años, 4 años, 8 años, 20 años, 30 años, ¿cuál es el cortoplacismo? ¿Cuál es el largoplacismo? Que podríamos considerar como negativo. Creo que interesante pregunta. ahí se hace difusa esa frontera nuevamente. Sí, se hace difusa, pero me parece que a pesar de que no exista un límite evidente, no dejan de ser útiles los términos en la medida en que, como tú decías, uno puede reconocer que una medida de un día está mal y, no sé, una medida que aspira a mucho tiempo no estaría mal. Al menos si es que uno acepta que el cortoplacismo está mal y el largoplacismo estaría bien. O sea Claro. que los conceptos son difusos, pero aún así son operativos. Y sabes que yo creo que eso es lo que. Ahí creo que tenemos un gran encontrón entre nosotros dos. Y es que a ti no te gusta, y lo has dicho, no te gusta esto de como conceptualizar y dar como ciertas definiciones.
Y por otro lado, a mí sí me gusta, porque creo que evita muchos estos conflictos que se van dando, que son poco sutiles, pero si tuviésemos una definición clara, eh, no serían tan problemáticos. ¿Ya? Por ejemplo, esto, del cortoplacismo, de cuánto es corto plazo, cuánto es largo plazo, se dan estas sutilezas. ¿Y por qué? ¿Por qué es lo que me molesta? O lo que me incomoda. Y es que yo podría acusarte a ti de ser cortoplacista. Y tú podrías tener un proyecto de aquí a 4 años. Y para eso ya podrías tú considerarte largoplacista, a largo plazo. Y decir, no, es que eso es ser cortoplacista. Entonces, y quizás se daría mucho, y quizás por eso se da mucho hoy por hoy en el debate político, estas acusaciones, dimis y diretes, de no, este es tal y tal cosa. No, este es un fascista. No, este es un comunista. No, este es un terrorista. No, este es un delincuente. Porque estamos utilizando términos que son tan amplios. Lo hablaba la otra vez con unos amigos, el tema de el concepto de represión. De que hoy se usa el término represión para un sinfín de cosas. Desde la presencia policial hasta violencia agresiva, quizás detenciones ilegales. Entonces, con violencia, con tortura quizás. Entonces, todo ese espectro es represión. Y para algunos, ¿sí? Debo decir que me reprime tu comentario. Claro, perdón. Y para algunos, como yo, considero que si bien en una definición muy amplia todo puede calzar dentro de la definición o el concepto de represión, creo que se pierden todas esas sutilezas del contexto que permite comprender bien. Porque a mí la presencia policial a veces lo considero necesario en un Estado de Derecho. La presencia policial en una manifestación creo que es parte del Estado de Derecho. Por otro lado, ¿Ya? detenciones ilegales y torturas no me parecen aceptables dentro de un Estado de Derecho. Claro, y usar entonces el mismo término para las dos cosas confunde. Claro, confunde, exacto. Ahora, cuando hablaba con estos amigos, ellos me decían, bueno, para mí es igual de inaceptable la presencia policial como la tortura. Entonces, por eso para ellos es igualmente represivo. Cosa con la que yo no estoy de acuerdo y posiblemente hay más gente que no esté de acuerdo, pero también hay gente que sí lo va a considerar un acto que no es aceptable. Pero en fin, son esas falta de límites de las definiciones y que están muy de moda hoy, que a mí me generan mucho ruido. Por eso a mí me gusta dar definiciones, intentar de darlas. Claro, eres como Sócrates ahí preguntándole a la gente, ¿y tú sabes qué es eso de la belleza? Oye, ¿tú sabes qué es la justicia? Dices que eres justo, pero ¿qué es la justicia? Enséñame. ¿Qué es la represión? Rodrigo Socrático. Sí. No, Bueno, yo sí, soy muy esquivo con las definiciones, pero creo que eso nos lleva a una discusión quizás media latera porque es más filosófica que política. Quizás, o sea, para resumir mucho, no me parece que sea posible establecer definiciones que sean estáticas. O sea, eh, tú podrías decir, mira, cortoplacismo son 3 meses, pero ¿por pasa qué que tres sí. meses y no 4? Sí, sí, es que en ese sentido también me siento contrariado conmigo mismo porque te encuentro razón. También me gusta mucho eso de que, bueno, la vida está lleno de matices, ¿cachai? Entonces decir que tajantemente esta es la definición y esto no, bueno, pierde justamente esa parte de matices. Pero creo que cuando uno lo hace, utiliza estos conceptos abiertamente, tiene que intentar de ponerlo en contexto, porque si no permite que la gente caiga en errores de interpretación. Claro, ahora yo no sé si son errores inintencionados, porque al menos en el ejemplo que tú mostraste, esto de usar el término represión para una cosa y la otra, me parece que muchas veces se hace de forma consciente, como tu amigo, decir como para decir, todo esto es represión y por lo tanto todo esto está mal. Y lo mismo pasa con muchos otros términos y claro, para no seguir saliéndose del tema, podemos volver a esto del cortoplacismo aplicado a lo mismo. Quizás hay ciertos contextos y contextos, pero cuando yo estoy diciendo que cierta política que se podría considerar de emergencia es una medida cortoplacista, no es una aseveración neutral. O sea, yo estoy haciendo un juicio que también persigue ciertos intereses, más considerando que el cortoplacismo es un término despectivo. Entonces,
son juegos del lenguaje que, querámoslo o no, se O sea, dan. es que yo creo que eso es clave. Cuando la palabra tiene cierta connotación, positiva o negativa, digámoslo así, hay que tener cierta precaución. Porque claro, si yo te digo, mira, hay una mesa, claro, mesa puede ser una mesa grande donde se sientan 5 personas a comer, o una mesa mucho más grande donde se sienta una familia de 12, o puede ser una mesa chica donde tengo mi computador solamente. Pero no hay connotación negativa o positiva al respecto. Ahora, cuando hablo de, por ejemplo, represión, cortoplacismo, dictadura, sí hay con ciertas connotaciones de que es algo negativo, o otras pueden ser connotaciones ciertas eh, positivas. Por ejemplo, el uso del término privilegios, eso es, que está muy de moda hoy, también tiene una connotación. Porque hoy un privilegiado, tú eres un privilegiado, es como algo negativo. Como tú tienes menos como derecho a opinar en cierto tema porque eres un privilegiado. Entonces tiene una connotación negativa en ciertas discusiones. Entonces hay que tener, en esos casos donde existe una connotación positiva o negativa, yo creo que hay que tener mayor cuidado y darle más contexto a los términos que se van a usar. Claro. Me gusta como ahora estamos como un poco en contra de lo que estábamos hablando al comienzo. A ver. O sea, de toda la primera parte sobre el cortoplacismo y si es buena o mala política. Y ahora estamos como un poco analizando Yo no estoy, el mismo ejercicio que estábamos haciendo antes. pero mira cómo partimos. Nosotros partimos haciendo una estructuración del concepto. Yo te nombré 3 características. Entonces ahí comenzamos dando un contexto. No nos estamos refiriendo a emergencia, no nos estamos refiriendo a casos donde no se evalúa a futuro y que evidentemente la decisión es a corto plazo. Entonces dimos el contexto para poder después decir esto sí nos parece cortoplacista, esto no. Ok. No, sí, está bien. Así que nos defiendo a nosotros, no nos funen. No me estaba funando. No me funes, Leo, no me funes. Funatres. Bueno, y así con el tema de las fondas. ¿Y tú en lo personal qué piensas? ¿Quieres hacer una fonda? ¿No quieres hacer una fonda? Mira, mi situación personal, si hago una reunión 18era, va a ser con mi madre. Y mi madre está de cumpleaños la próxima semana. Esta semana va a estar de cumpleaños. Eh, y nosotros estamos evaluando seriamente con mi hermano si vamos a ir o no a verla. Porque, bueno, ella cumple ya 60 años. Entonces, si es que uno de los dos, sobre todo mi hermano que trabaja afuera, Sí, eh, podría ser peligroso. podría ser peligroso. Entonces estamos evaluando y lo más probable es que no vayamos, creo yo. Y por tanto no tendría sentido tampoco ir a celebrar el 18. Claro, sí, ¿Y tú? comprendo. En mi caso, mi familia está como muy aquí en casa. Nosotros vivimos en una casa con harta gente, entonces Vivimos. probablemente sí, vivimos en una sociedad. Sí, o sea, o sea, lo que sí o sí van a hacer su asado, que a mis papás les gustan, Qué rico. pero ya estamos acá, o sea, no es como que vamos a invitar mucha gente Bueno, voy a sacar un permiso para ir a tu casa a pechar asado. y hacer un vivimos live. Cuando esta cuarentena termine, tenemos que hacer un capítulo de verdad, o sea, como De verdad. presencial. Sí, Incluso, no sé, quizás hacemos un live, pero sí. bueno, ahí habría que ir viéndolo. Bueno, y eso. Y bueno, luego de esta amena discusión que hemos tenido, creo que que queda mucho para discutir, sí, pero bueno, cuando cortemos vamos a seguir discutiendo, di- peleando a claro, combo. pero el programa no tiene que ser infinito, así que lo dejaremos hasta acá. Sí, Recuerden que tenemos un Instagram, lo mismo voy a decir, nuestra red social, vivimos.podcast. vivimos.podcast. Eso. Así es. Así que nos estamos viendo la próxima semana. Escuchando. Ah. Adiós. Adiós.